La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Hay un observatorio de la pizza en Estados Unidos. Este observatorio, ¿qué es lo que hace? Ve el movimiento de las pizzerías alrededor de determinadas instituciones. Por ejemplo, cuando hay reuniones en el Congreso o en la Cámara de Senadores, y la cosa va para largo, aumenta la venta de pizza en los locales que se dedican a ese rubro alrededor de esa institución. Y ahora mismo en Estados Unidos hay una alerta de la pizza, pero en el Pentágono. 4 locales de pizza están vendiendo casi un 200% más de lo que habitualmente venden a esta hora. Estamos hablando de esta hora, lo cual es una forma de alerta, ya que quiere decir que van a tener actividad extra en el Pentágono esta noche. Y es una alerta porque si van a tener actividad extra en el Pentágono, si van a tener actividad extra en el Pentágono, quiere decir que algún elemento bélico se va a mover en el mundo, ya que saben ustedes que el Pentágono es como el centro
que dirige las operaciones militares de los Estados Unidos. Vamos a estar atentos. Hay apuestas, hay casas de apuestas que lanzaron propuestas para apostar con respecto a esto, si van a volver a atacar en Venezuela, si van a hacer algún movimiento alrededor de Cuba o si van a atacar Irán. Si me preguntan a mí, yo creo que van a atacar Irán. Es desastrosa la situación. Cortaron el internet para que la gente no se comunique, pero dicen que ya hay, algunos dicen entre 15,000 y 20,000 muertos, porque directamente disparan a matar a los manifestantes. Y ese pueblo heroico y valiente sigue saliendo a las calles, con el silencio cómplice de toda la izquierda mundial. Sobre todo las izquierdas de Europa y de Estados Unidos, que no dicen una sola palabra sobre esto. ¿Se acuerdan todos los Free Palestine, todas las manifestaciones, la flotilla? Y ahora que están masacrando a todo un pueblo, ahora que las mujeres de verdad luchan por sus derechos y por su liberación, no como las luchas ridículas que hay en Occidente, donde ya tienen todos los derechos, a esa gente le dejan sin la posibilidad de que por lo menos el mundo clame por el fin de la barbarie. Pero vamos a hablar hoy de algo que es un poco menos terrible que lo que pasa en Oriente Medio. Vamos a hablar hoy de algo que pasó hace poco tiempo y que muchas veces lo vivimos a ese momento, sí con alegría, sí con nostalgia a veces, pero nunca teniendo en cuenta algo que es significativo. Intentemos, por ejemplo, contar cuántas navidades nos quedan con nuestra mamá o con ese amigo que vive lejos y que solo vemos de vez en cuando, o con tu hijo antes de que crezca y que salga del nido. Y hacer esta cuenta no es tan difícil. Hay que buscar el dato de la esperanza de vida media en el país, los años que tenés ahora, las distancias emocionales que no siempre se salvan, y vas a tener, qué sé yo, puedes ver que te quedan 5 navidades más con tu abuelo, o 3 con esa tía que hace ese clericó tan rico, o 20 para vos si tenés suerte antes de que tu cuerpo empiece a resentirse en el invierno. O sea, la Navidad, como pocas cosas en el año, tiene esa cualidad de marca indeleble en el tiempo. La Navidad es como un faro en el calendario. La Navidad es como un parate para la reflexión, ¿verdad? La Navidad es como, digamos, un mojón que marca un punto en la ruta de la vida. Siempre la Navidad está ahí, llamándonos con sus arbolitos, con sus pesebres, con sus luces, con la repetición de villancicos, con esos gestos predecibles. Y justamente por eso la Navidad tiene tanto poder. Es fácil contar Navidades. Uno no recuerda exactamente, por ejemplo, cuántos martes ya vivió, pero se puede decir sin esfuerzo cuántas Navidades tuvo ya en la vida. Esa Navidad en la que nació tu hija, o la última Navidad que pasaste con tu mamá,
Y por eso la Navidad no es solamente una fiesta. Nos recuerda de forma brutal el paso del tiempo. Es una forma elegante, pero también una forma feroz que tiene la vida de decirnos que la vida no dura para siempre y de decirnos que tenemos que aprovecharla. O sea, normalmente vivimos atrapados en la ilusión de la abundancia temporal, como si el tiempo fuese algo inagotable. No le vi a fulano, no le vi a fulanita, pero ya habrá ocasión. Nos consolamos a veces. Pero las ocasiones no se multiplican. Al contrario, las ocasiones se agotan. Y la Navidad, como es un ritual puntual, nos pone en bandeja esa ocasión. No sé qué habrás hecho vos en la Navidad. No sé si habrás aprovechado la oportunidad de abrazarle a tus seres queridos, a tus amistades, a tus afectos. No sé si aprovechaste la oportunidad de reunirte con los que amás, de decir lo que no te atreves a decir en junio, por ejemplo. La oportunidad de perdonar, de mirar a los ojos, de hacer un regalo que no sea solamente un objeto, sino un acto de presencia. Y esta tal vez es una de las mayores utilidades de la Navidad. Nos permite darnos cuenta, contemplar casi como en una holografía, el carácter finito, el carácter perecedero de la existencia. Y podemos ver eso en la Navidad sin que se nos rompa el alma del todo, por lo menos. Porque nos damos cuenta de eso rodeándonos de luces, de canciones que sabemos y repetimos en cada Navidad, de comida caliente, de rituales compartidos. Y esas cosas, esos rituales compartidos, esa presencia de gente que uno ama y que le ama a uno, nos anestesia suavemente el miedo, pero no nos niega que el tiempo pasa, que es finito. Nos dice como un susurro al oído, mira que esto también pasará, pero por ahora aprovecha porque estás aquí. Los griegos sabían muy bien esto, no de la Navidad, sino del paso del tiempo. En sus tragedias, los momentos, digamos, de mayor intensidad emocional eran siempre los momentos más breves en la obra, los más pasajeros, los más fugaces. Pero también esos momentos de intensidad emocional de las tragedias griegas eran o son también los más humanos. Para los que escribían esas tragedias, lo perecedero no era una maldición, sino que era una medida del valor. Lo que se va a terminar, lo que sabemos que se va a terminar, vale más. Lo que se va repitiendo con sus propios rituales se convierte en un símbolo. La Navidad es una especie de tragedia amable, una coreografía que se repite cíclicamente, que nos permite ensayar,
el adiós sin tener que decir del todo adiós. Nosotros en mi familia tenemos un ritual que repetimos año tras año. Nos reunimos todos los hermanos, hijos, sobrinos en la casa donde vivió mi mamá hasta su muerte. Compartimos la mesa. Como tengo muchas hermanas, la mesa es abundante y rica en manjares. Y nos reímos y recordamos a los que ya no están. Y nos deseamos felicidad. Estamos ensayando, repitiendo el rito de un adiós al terminar la fiesta y volver cada uno a su casa sin tener que decir del todo adiós, porque tenemos la esperanza de volver a encontrarnos a lo largo del año, pero principalmente en la próxima Navidad. Y esto es algo, lamentablemente, que olvida la cultura cínica del mundo actual. Ese mundo obsesionado en desmitificar todas las cosas. Se olvida que algunos rituales no están aquí solo para entretenernos, están para sostenernos y para recordarnos lo que está en juego. ¿De qué otra manera vos que tenés ya un padre anciano te hubieras dado cuenta de que esta podría ser la última vez que ese papá anciano se sienta a la mesa navideña contigo, mientras vos colgás una estrella en el árbol? O que tal vez tu pareja ya no va a cantar ese villancico porque está cansada, o está triste, o está enferma. O que vos mismo podrías estar lejos en la próxima Navidad, o demasiado roto para asistir, o podrías ya definitivamente no estar. O sea, la Navidad no es simplemente una fecha religiosa, ni una excusa comercial, como dicen algunos. Las dos cosas de verdad están presentes. Es una fecha religiosa. Los cristianos recordamos el nacimiento del Salvador, recordamos a María y José recibiendo a su hijo en un pesebre. También es cierto que es una fecha comercial, una excusa comercial. Las dos cosas están presentes, pero es un ritual muy poderoso. Y los rituales, en el sentido cultural y hasta en el sentido psicológico, son las cositas, como dice Serrat, las pequeñas cosas que hacen una arquitectura simbólica que los seres humanos construimos y que evitan esas construcciones que nos caigamos en el abismo de la indiferencia, del no me importa nada. Y eso es muy importante en un mundo cada vez más acelerado, cada vez más fragmentado, un mundo que es cada vez más escéptico. La Navidad en este mundo funciona como un gesto de pausa, de memoria, de reunión, de comunión. Yo siempre digo que los rituales son imprescindibles. Son un gran salto que el ser humano aprendió a cultivar para dar, digamos, el paso de ser un animal a ser un ser humano. Los rituales
están ahí para que con sus símbolos nos hagan tener en cuenta el valor que hay detrás de algunas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando era el ministro de Educación, Nicanor Duarte Frutos, dijo que no se canten más el himno en las escuelas y colegios porque se cantaba al inicio de cada jornada escolar, porque dijo que era una pérdida de tiempo. Graso error. Es un ritual que te acerca al concepto de patria, y más que al concepto de patria, al concepto de nación. Por suerte eso no se perdió todavía. Se canta el himno, la gente se emociona con el himno. Hasta en un partido de fútbol gana la albirroja y la gente espontáneamente canta el himno nacional. O sea, es un símbolo que está duro, que está fuerte, que está presente. Y también está el tema de los símbolos nacionales. Está la bandera, que nosotros cuando éramos chicos en el colegio cantábamos el himno nacional, después el himno a la bandera, que es, creo que, ¿quién hizo esta canción Bandera de mi patria tan querida? Que es un himno hermoso. Espera, vamos a buscar. Yo le pregunté el otro día a Joaquín si en el colegio cantan Bandera de mi patria tan querida. Y no Mauricio Cardoso Campo. Y me dijo, no, ¿qué es eso? Y es una canción, un himno a la bandera. Y me dice, no cantamos nosotros. Y el himno nacional, y cantamos una vez por semana. Me parece triste eso, ¿verdad? Me parece una pérdida absoluta de un valor que tiene que estar presente. En realidad la canción se llama Qué linda es mi bandera, ¿verdad? Y es de Mauricio Cardoso Campo, como dicen acá, toditos sabían menos yo acá. Vamos a ver qué dice, completa la letra. Bandera de mi patria tan querida, bandera de mi cielo guaraní, emblema sacrosanto de mi vida, sabremos defenderte hasta morir. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso párrafo. Qué linda, qué lindos sentimientos de amor a la patria y a la nación, que es lo mismo que decir amor a los que vivimos en esta patria. Por eso los rituales son imprescindibles. Esas construcciones que, aunque están hechas a veces con simples gestos, con palabras, con objetos sencillos, con pequeñas ceremonias, como una cena, como una canción, están cargadas de un sentimiento mucho más profundo. No son útiles, no están ahí por utilidad, están ahí porque son una necesidad existencial. Sirven para producir vínculos con los demás y con nosotros mismos. Yo sé que la vida, el mundo actual hace que vivamos cada vez más cercanos al abismo de la indiferencia. Entonces, decir que somos cada vez más escépticos sería describir con precisión hacia dónde parece ir el mundo. O sea, nos rodea un clima de apatía emocional, de desvinculación afectiva y también de saturación informativa sin profundidad.
Las relaciones entre seres humanos se hacen cada vez más cortas, más efímeras. El tiempo nos apura cada vez más. Los espacios son cada vez más impersonales. Uno puede estar cada vez más en medio de una multitud sin que nada nos vincule unos con otros. Cada uno encerrado, y sobre todo el celular ha convertido a cada persona en una persona encerrada en un pequeño rectángulo digital, en un universo electrónico, y al lado pasa la vida y pasan las personas, pero uno está embebido en ese universo chiquitito rectangular que tiene el poder de nubilar tu mente y de alejarte de los afectos personales. Hay en este momento aplicaciones que están diseñadas para captar la atención y convertirse en un vicio. TikTok, por ejemplo, una catarata de cosas una tras otra, y sobre todo a los jovencitos les atrapan. Vos tranquilamente movés un dedo, haces scroll y te detenés en cosas que no estabas buscando. Y en este panorama, los rituales y la Navidad entre esos rituales son como estaciones donde el tren de la vida puede detenerse para que los pasajeros se bajen un momento, respiren, estiren las piernas, se miren y se hablen unos a otros. Y recuerden que están viajando juntos y que el viaje tiene un final. La Navidad, en lugar de ser simplemente un rito religioso o una fiesta familiar, es una forma de resistencia contra el cinismo, contra el aislacionismo, porque la Navidad nos recuerda de forma colectiva que todavía podemos creer en algo juntos, aunque sea por un rato, por una noche o por unas horas, que todavía existe la posibilidad de que seamos nosotros, no una colección de yo indivisibles y no conectados unos con otros. Y esta posibilidad de un nosotros, tiene una resonancia, una importancia, tanto desde el punto de vista antropológico como en la psicología. Porque si miramos atrás, en la historia y hasta en la prehistoria, vemos que los primeros seres humanos inventaron rituales para afrontar la incertidumbre, para darle forma al misterio, para llorar a sus muertos, para celebrar sus cosechas o una cacería abundante, igual que nosotros. Y aquellos primeros seres humanos inventaron esos rituales como las danzas, los cantos, los fuegos, el sentarse alrededor de la hoguera y contarse historias. Y aunque ahora tengamos la, entre comillas, inteligencia artificial gratis y las 24 horas del día, seguimos siendo esas mismas criaturas de aquel inicio que necesitan símbolos, porque sin los símbolos nos vamos a disolver en el caos. Los rituales como la Navidad
actúan como contenedores. Son espacios seguros donde esas emociones que muchas veces no sabemos cómo procesar, esas emociones como la nostalgia, la gratitud, el duelo, el recuerdo agridulce de las anécdotas con quienes queríamos y queremos, pero ya no están físicamente. Podemos en la Navidad procesar la esperanza. Y todos estos elementos, la nostalgia, la gratitud, el duelo, la esperanza, podemos vivirlos colectivamente. Y no nos damos en la Navidad el permiso para vivir esos momentos como en ningún otro momento del año. A mucha gente no le es fácil decir te quiero, o escribir una carta, o pedir perdón, o llorar a moco tendido sin tener vergüenza al escuchar una canción. Porque la Navidad tejió a lo largo de los siglos un lenguaje compartido donde todo es posible sin tener que dar mayores explicaciones. Cuando estamos preparando el pesebre, estamos embelleciendo una sala. Con esos gestos estamos diciendo, aquí hay un hogar. Cuando envolvemos un regalo, no solo estamos dando un objeto, sino que estamos entregando, regalando una parte de nuestro tiempo, de nuestra atención. Y cuando nos reunimos alrededor de una mesa, no solamente compartimos comida, sino que tejemos una red invisible de cuidados, de memoria, de presencia. Y los regalos que nos damos unos a otros, los más valiosos no son los que tienen valor material. A mí, por ejemplo, en esta Navidad, mi hermana me regaló una foto de un pesebre, de uno de los pesebres que en cada Navidad armaba mi mamá. Y nos reímos muchísimo porque mi mamá tenía 9 niñitos Jesús. Había uno gordito, había uno rubio, otro con el pelo negro, habían niños Jesús grandes, niños Jesús chiquititos. Y decía, voy a ponerles a todos en el pesebre para que ninguno se sienta discriminado. Entonces era un pesebre con muchísimas cosas, pero con 9 niños Jesús. Había un San José, una María y 9 niñitos. Habían nacido, ¿cómo se dice que cuando se nacen 9? No nallizos, por ahí se dice, ¿verdad? Bueno, y nos reímos mucho porque eran muy simpáticos. Los que venían a visitar el pesebre en la casa de mi mamá no entendían lo que pasaba. Una cantidad de niños Jesús, heterogéneos niños Jesús. Una cosa de locos. Bueno, ese fue el mayor regalo que yo recibí esta Navidad. Volver a vivir aquellos momentos en que veíamos el pesebre que mi mamá hacía con sus 9 niñitos Jesús. Y por supuesto que ahora ocupa un lugar importante en mi vida, en mi álbum de recuerdos, esa foto que me regaló mi hermana en esta Navidad. Recibí otros regalos que no voy a contar, con mucho valor económico, digamos. Acá en la radio nos llenan de regalos, por ejemplo, no solamente la radio, sino que muchos auspiciantes y oyentes y embajadas y compañía que nos envían muchos regalos. Somos unos privilegiados en ese sentido. Pero el regalo más lindo es la foto del pesebre de mi mamá con 9 niñitos Jesús. Una cosa de locos. Así que sí, los rituales son necesarios
Y la Navidad es probablemente uno de los rituales más importantes. ¿Y qué es lo que hace que sea un ritual tan importante? ¿Qué es lo que le convierte a la Navidad en algo crucial, digamos? Lo que hace que sea tan importante la Navidad es que todos necesitamos un break, como dicen los que hablan en inglés, una tregua, una noche o unas horas de sosiego. Y la Navidad es uno de esos pocos momentos en el año donde se nos permite abiertamente dar y recibir ternura. En una cultura, y no hablo de la cultura paraguaya, sino de la cultura hacia donde va la humanidad, en esa cultura que nos entrena para la eficiencia, para la competencia y para no sentir demasiado, la Navidad es como una grieta en la armadura. Nos da permiso para hablar con ese primo con quien estuvimos distanciados o con ese tío que evitamos todo el año. Nos da permiso para mirarle a los ojos a la abuela y notar que sus manos ya están temblorosas. Nos da permiso para cocinar sin apuro, con esmero. Nos da permiso para regalar y no necesariamente cosas valiosas, sino no cosas valiosas, materiales, sino cosas valiosas para el corazón. Y también, por supuesto, celebramos la Navidad porque, como dije al principio, es como una medida de tiempo. Y tenemos que saber que acumulamos el tiempo como si fuera un bien que no va a terminar nunca. Y por eso a veces gastamos ese tiempo con la inconsciencia de quien derrama agua en un desierto sin mirar atrás, sin remordimientos. El tiempo libre le angustia a algunas personas. Hay personas que se desconciertan en las vacaciones. Hay personas que se sienten tristes las tardes de domingo, por ejemplo. Personas a las que esos momentos les sumergen en una inquietud casi metafísica. Queremos descansar, pero no sabemos cómo habitar ese descanso. Hay personas a las que le aterra el silencio. Hay gente a las que les pone incómodas no tener una tarea. Y ahí, en medio de eso, como un milagro que se repite cada año, aparece la Navidad. Y la Navidad nos permite vivir una coreografía que está hecha para llenar ese vacío. Nos da una estructura, nos da un relato, nos dice qué hacer con la última semana del año. Nos hace buscar regalos, decorar la casa, cocinar para otros, elegir un vino. Es la excusa perfecta para reunirnos. Incluso nos ofrece frases prefabricadas. Feliz Navidad, próspero año nuevo, felices fiestas, nos vemos el año que viene. Y eso nos alivia del tener que armar y de juntar palabras para una frase significativa.
Y esto de recurrir a las fórmulas preestablecidas de felices fiestas, feliz Navidad, próspero año nuevo, nos vemos el año que viene, jajaja. Eso no es malo. Eso no es un símbolo de superficialidad, sino que más bien es una muestra de humanidad. Porque el tiempo, si se lo despoja del relato, ahí sí que se vuelve insoportable. Si no tenemos ni idea de para qué estamos aquí, si no tenemos un motivo concreto para movernos, la existencia se convierte en un lodazal, en un terreno pegajoso donde pesa demasiado el cuerpo y las cargas que uno lleva. Y la Navidad, aunque traiga una parafernalia luminosa, le da sentido a la vida, envuelve a la vida en un propósito, aunque sea un propósito ficticio, aunque sea un propósito prestado, nos da tareas simbólicas que nos sacan del vértigo, que nos calman. Colgar las luces de Navidad, escribir las tarjetitas que vamos a poner en los regalos, elegir una canción, meter unas cuantas sidras o botellas de champán en la heladera para que estén frías en el brindis de las 12. O sea, celebramos la Navidad porque necesitamos que alguien nos diga que esto que estamos haciendo en ese momento tiene sentido. Sentarse en una mesa con gente que querés pero que no ves hace meses. Ver una película de repente que ya sabemos de memoria. Regalar algo que posiblemente la otra persona no necesita. Y todo eso puede parecer superficial, trivial, si todo se mira con el ángulo frío de la productividad. Pero si miramos esos momentos, esos ritos, desde el deseo humano y la necesidad humana de pertenecer, de marcar el tiempo con gestos significativos, entonces la Navidad se vuelve esencial. La Navidad, Juanma, nos organiza, nos da una forma de navegar la vida. Ese vértigo del tiempo que de otra manera se nos escurre entre los dedos, como el agua o como en la famosa escena de... ¿Cómo se llama la película? Se me fue ahora el nombre, de los androides que vienen a la Tierra porque no quieren morir y tienen un periodo de vida útil y después se desconectan, dejan de vivir, ¿eh? No, Harrison Ford era el policía que le buscaba a los replicantes. ¿Qué película era? Alguien me va a decir en el chat. Y le busca, este policía lo que hace es buscarle a los replicantes que vinieron a la Tierra, buscando cambiar el chip que les va a hacer morir en determinado tiempo. Y al último le encuentra en un departamento, en un piso altísimo, y le hiere y queda este androide, este humanoide, con sentimientos humanos, sentado en el balcón y llueve. Y dice,
la vida se nos escurre y pasan muchas cosas desapercibidas, como lágrimas en la lluvia. Bien, caminante, Blade Runner se llama la película. Blade Runner, qué capo caminante. Por eso nosotros necesitamos de la Navidad, porque en esa fecha logramos arrancarnos del automatismo, del calendario. Esa fecha nos dice, para un poco, recordar y participar. A lo mejor por eso hay mucha gente que se deprime en estas fechas, porque también revela la grieta entre lo que debería ser y lo que realmente es. Porque en la Navidad uno se da cuenta con más claridad que nunca de lo perdido, de lo ausente, de lo que no se dijo. En el resto del año podemos fingir que no pasa nada, pero en la Navidad todo se intensifica. La luz es más brillante, pero también es más cruda. Y está, claro que sí, también en la Navidad, esa dimensión melancólica. La Navidad también nos sirve como recordatorio de quienes ya no están. La Navidad es una mesa con algunas sillas vacías. La Navidad es una canción que nos hace llorar sin entender bien por qué lloramos. Pero esa tristeza está lejos de ser un defecto. Es parte de la belleza de la Navidad. Porque en su repetición anual, la Navidad construye una línea invisible entre los vivos y entre los muertos. Pero no una línea que divide, sino una línea de contacto entre los vivos y los muertos. Entre ese niño que fuimos y ese adulto que somos. Entre lo que perdimos y lo que nos queda. Por eso es necesaria la Navidad. Probablemente no en un sentido funcional, pero pensá, y si las cosas más necesarias son justamente esas cosas que en realidad no sirven para nada, salvo para sostenernos como seres humanos, para amar, para perdonar, para mirar al cielo, para bailar, para decorar un árbol, sin otro motivo que el placer de ver a ese árbol colorido y brillante. Probablemente ahí está su necesidad más profunda, su valor más profundo. Recordarnos que somos más que nuestras agendas y que nuestras cuentas bancarias, que tenemos todavía una posibilidad de encuentro, que todavía es posible la esperanza, aunque sea vestida de luces y de villancicos un poco cursis. A mí siempre me asombran, por ejemplo, los villancicos paraguayos, porque, salvo unos pocos, la mayoría son canciones tristes, con tonadas tristes. Porque no es alegre cantar, por ejemplo, Navidad de flor. Eso más bien es deprimente, ¿verdad? No como los villancicos que grabaron con tanta calidad los tres sudamericanos, que son paraguayos, ¿verdad? Que son espectaculares, que son alegres. Pero nosotros tenemos en nuestro país un montón de villancicos tristes. Pero no está mal. Esos villancicos
tristes también forman parte de la Navidad. Así que, ahora que pasó recientemente la Navidad, tenés casi un año para pensar que es imprescindible festejar la Navidad, porque nos hace más humanos. Nos recuerda que aquí seguimos. Y bueno, y si no querés celebrar la Navidad, no importa. Inventate una excusa para detener el tiempo y abrir tu corazón. Porque eso va a ser un acto profundo que vos te regalás a vos mismo. Un acto de humanidad, un ritual. No celebramos la Navidad porque nos sobra el tiempo. Celebramos la Navidad porque nos falta el tiempo. Porque al recordar las Navidades que pasaron y tratar de adivinar las Navidades que nos quedan, rozamos, palpamos por un instante esa fibra del alma que sabe que todo lo importante es frágil, que todo lo hermoso, que todo lo bello es prestado. Y que por eso tal vez nos animamos a vivirla, aunque nos duela, aunque nos sintamos tal vez un poco ridículos, aunque ya no esté quien vos querés que esté. Aunque sepamos que eso va a durar unas horas, que va a terminar pronto. Aún así, vivamos la Navidad como se vive todo lo que es irrepetible, con los ojos bien abiertos y con el corazón tal vez un poquito asustado, pero con mucho amor para dar. Y eso es lo más cercano que hay a lo sagrado. En poco menos de un año vamos a tener la Navidad de vuelta. Recuerden esto, por favor. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Bueno, dice Regino Albert Nicanor, se puso una boina roja bolivariana y le puso el nombre de Marquetalia a un asentamiento. ¿Qué podés esperar de ese señor? Dice. Así es. Hola Alberto, yo canto con mi mamá Bandera de mi Patria, nos encanta, es hermosa la canción, Adriana, te felicito. Y el silencio de todas las cumbres, Albert, yo viví en un pesebre por 6 meses como agnóstico, es un apostolado, pero sé de qué lado, te juro, aparte de ser verídico, es cierto. ¿Qué querés que te diga, Sarcoma? Que te felicite por haber vivido en un pesebre. Dice Berna, hola Albert, me encanta tu comentario sobre la Navidad. Divino todo lo que decís. Para mí los sábados son muy tristes, dice. Yo para mí, todos los días son como sábados. No todos los días, pero la mayoría de los días. Blade Runner, dice también el ingeniero Mario Acosta Ley. Viste, el único que no se acordaba era yo. Albert, excelente programa de hoy, con mucho sentido humano y que nos conecta con esa vida que muchas veces se nos escapa sin darnos cuenta. Eso nos une como familia. Así mismo es Marcelino. Buenas noches, nuestro maestro. Buena reflexión navideña, dice Lilian. Dice Adriana, buenísima la explicación de la Navidad. Gracias, Adriana. Bueno, después de todo esto, de ver lo generosa que es la audiencia con nosotros, nos vamos a la pausa, pero antes... En tu tambo lechero alcanzá el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia que potencien al máximo su capacidad productiva.
Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y lleva tu producción de leche al siguiente nivel. Granusa, excelencia en nutrición animal. Toujours la même histoire depuis la nuit des temps. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso, ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous